Hola, ya estamos por empezar la reunión del día de hoy. Sabemos y creemos que Dios tiene algo especial para ti, por lo que te sugerimos que sigas los siguientes consejos para que aproveches al máximo este momento. Llama a tu familia y a aquellos que están contigo para que disfruten esta transmisión desde el principio. Dispone este tiempo para recibir de Dios. Desconecta, apaga o ponle silencio a todos los aparatos que te puedan distraer, como televisiones, radio y celulares, si es que no los estás utilizando para ver la transmisión. Por último, te queremos cuidar a ti y a tu familia. Permítenos saber con cuántas personas estás compartiendo este momento tan especial. Pon un mensaje con este dato en la plataforma que estás ocupando, ya sea YouTube o Facebook. Ahora sí, listos para empezar. Lugar de bendición, buena tarde, es un gusto estar contigo nuevamente. Te voy a invitar a que ahí donde estés puedas exaltar el nombre de Dios y puedas darle gloria, porque Él es digno de ser alabado, porque no hay nadie como Él. Hoy te quiero invitar a que puedas gozarte con nosotros ahí donde estás y puedas decirle al Señor: Señor, eres digno de toda gloria y eres digno de toda honra. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Te exaltamos, Señor, y te damos gloria. Te bendecimos en esta tarde, Señor, porque tú eres
bendecimos en esta tarde y hoy levantamos tu nombre porque no hay nadie como tú. Vamos, canta conmigo, vamos a levantar juntos un clamor, iglesia, un clamor por sanidad, por redención. Dios, déjanos ver lo que tú ves, muéstranos, Dios, los deseos de tu corazón. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos ser revolución. Hola hermanos, buenos días. Qué gusto nuevamente estar juntos. Y bueno, hoy el Señor nos tiene palabras para reforzar nuestra fe. En el transcurso de la semana hemos estado oyendo cápsulas en referencia a la fe.
¿sí? Y hoy el Señor nos tiene una palabra para que nosotros nos mantengamos en ese nivel, en un nivel de fe. Vamos a darle gracias al Señor por su presencia en este lugar y por su presencia en cada uno de los hogares que nos están escuchando y viendo en este momento, ¿sí? Padre, te damos gracias por tu presencia. Sabemos, Señor, que tú estás pendiente de nosotros. Sabemos, Señor, que nos amas. Sabemos que tú tienes misericordia de nosotros en medio de la crisis en la que estamos viviendo, y le damos la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les voy a platicar, hermanos, en referencia al ministerio de Jesús. Cuando él estaba ejerciendo su ministerio, estaba tan agobiado, llegó un momento en que estaba tan agobiado, y como todas las personas, Jesús se cansaba, ¿sí? Y bueno, Jesús había estado, voy a hablarles de la palabra en Mateo 15, del 21 al 28. Entonces, Jesús había estado muy ocupado ministrando a la gente y haciendo muchos milagros. Él tenía mucha presión sobre él de muchos frentes. Algunos querían hacerle rey. Luego estaba Herodes, que el que mató a Juan Bautista, que también lo quería victimar, ¿verdad? Y quería matarle. Y estaban los escribas y los fariseos intentando pillarle en cualquier error doctrinal. Luego las multitudes que le seguían y no le dejaban descansar. ¿Sabes por qué le seguían? Porque tenían necesidad. Igual que nosotros tenemos una gran necesidad, ¿sí? Pero ellos, al contrario de nosotros, ellos estaban buscándole y nosotros ya le encontramos, ¿sí? Entonces dice allí en el libro de Mateo 15, en el verso 22, ¿verdad? Vamos a leerle. Dice, ¿cómo se llama? Dice de esta manera la palabra. Y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, ¿sí? Él quería apartarse anteriormente a esto, ¿verdad? Jesús estaba tan cansado que les dijo a sus discípulos: váyanse y después yo les alcanzo. Dice la Escritura, ¿verdad? Que ahí en el verso 14, en el capítulo 14, verso 22, dice de esta manera. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieron a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de que él despidió a la multitud, dice que él subió a la montaña y se puso a orar. Después de esto, nosotros debemos recordar cómo los discípulos, habiendo ya marchado, dice que el mar estaba embravecido. Y Jesús, ¿verdad? Como ellos ya se habían adelantado, Jesús quiso alcanzarlos, pero de una manera sobrenatural, caminando sobre el agua. Y llegó hasta donde se encontraban ellos, y cuando alguno de ellos lo vio a lo lejos, dijo: es un fantasma. No vamos a hablar sobre esa anécdota, ¿sí? Nosotros debemos de recordar lo que se sucedió, ¿sí? Se espantaron, dijeron que era un fantasma. Él les hace ver que no es un fantasma, que es él mismo. Y Pedro es donde cuando le dice: bueno, si eres tú, manda que yo vaya. Y conocemos la anécdota. Pedro camina sobre el mar, pierde de vista a Jesús, se empieza a hundir, etcétera, ¿sí? Entonces, yo quiero decirte, una de las razones por la que quiso el Señor ir al otro lado del mar de Galilea, ¿sí? Fue porque se encontraba muy cansado y quería apartarse a un lugar tranquilo con sus apóstoles, ¿sí? Por eso se fue a la región de Tiro y de Sidón.
Y así dejó que la tierra de Israel para ir a tierra de gentiles, ¿sí? En esta escritura nos dice que Jesús no quería que nadie supiese que Él estaba allí. Sin embargo, cuando el Señor Jesús se encuentra en un lugar, es imposible que Él pase desapercibido, ¿sí? Él no había ido a Sidón ni a Tiro a ministrar, ¿sí? Porque como ya veremos más adelante, su misión era las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no era ir a hablar con los gentiles. Sin embargo, la gente de Tiro y de Sidón habían oído de él y muchos vinieron a que le sanara, porque cuando alguien se acerca al Señor viene con el propósito de recibir algo de él. Y bueno, dice la escritura que muchas personas, ¿verdad?, creyeron en él, ¿sí? Y en la Biblia dice que si en Sidón y Tiro se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Israel, se hubieran arrepentido mucho antes que ellos, ¿sí? Sin embargo, bueno, Jesús se dirige a esa región, ¿verdad? Y allí se encuentra, ¿verdad?, a una mujer, o más bien se le aparece una mujer cananea, sirofenicia, o sea, una griega. Marcos dice que era extranjera. Y este término se usaba para diferenciar a los gentiles de los judíos. Ella era una gentil. Los habitantes de Tiro y de Sidón eran dados a la idolatría y no se llevaban muy bien con los judíos, ¿sí? No sabemos, o sea, voy a leerles una escritura que se encuentra allí en Mateo 15, del 21 al 28. Y dice de esta manera. Dice, y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, da voces tras de nosotros. Y él respondió y les dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes no se preocupen, ella es una griega, ¿sí? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos, ¿verdad?, y echarlo a los perrillos? Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿sí? Hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Nosotros vemos, ¿verdad?, a esta mujer clamando al Señor Jesús, ¿sí? Ella era una gentil. Los habitantes de Tiro y de Sidón eran dados, como te decía hace un momento, a la idolatría y no se llevaban bien con los judíos. No sabemos, la escritura no nos dice ni cómo se llama ella, ni su marido, ni su hija. Aparece como una madre que sufre, una madre que está en aflicción por tener una hija poseída por el demonio. Seguro que tenía cierto conocimiento de Jesús. Te voy a decir por qué. Ahí en el verso 22, ella le dice, Señor, hijo de David, ¿sí? Le pide misericordia porque estaba atormentada y apenada por el problema de su hijo, ¿sí? Y cuando ella le dice, Señor, hijo de David, ella tenía conocimiento limitado, quizá muy limitado, de quién era Jesús, pero conocía la fama que se había hecho Jesús y de todos aquellos milagros que él estaba haciendo en ese momento. Y entonces ella vio un momento, una oportunidad
para que su hija fuera sana. Porque bueno, hay ocasiones, yo recuerdo que cuando empecé a confiar en el Señor para sanidad, ¿verdad? Lo podía hacer en mi propia vida, pero cuando se tocaba a mis hijos, yo le decía al Señor, Señor, permite que yo me enferme, que no se enfermen mis hijos, porque yo te conozco y sé que a mí me has sanado. Tengo, Señor, la convicción de que me sanes. Pero el Señor, a través de que mis hijos se enfermaran, el Señor pudo fortalecer mi fe, ¿sí? ¿Fue fácil? No. Y esta mujer se encontraba en esa situación, ¿sí? Esa mujer tenía una gran necesidad. A lo mejor ella hubiera pensado igual que como pensaba yo, mejor que yo fuera la que estuviera siendo atacada, la que estuviera enferma. Sin embargo, el Señor usa todas y cada una de las luchas que nosotros tenemos con el propósito de fortalecer nuestra fe, ¿sí? Y esta mujer, ¿verdad? Dice que pide misericordia porque estaba atormentada y apenada por el problema de su hijo. Yo te digo, en este pasaje es una ilustración de una fe que salva, de una fe que sana, de una fe que libera, ¿sí? Esta es la segunda ocasión, ¿verdad?, en que Jesús, ¿verdad?, reconoce la fe de alguien. Fíjate lo que le dice en el verso 28, ¿sí? Dice, entonces Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Dios quiere que nosotros hagamos crecer, porque todos tenemos una medida de fe, pero Dios quiere que hagamos crecer esa fe. Esa fe crece en la medida en que nosotros confiamos en Dios, en la medida en que le creemos que Él es capaz de poder hacer las cosas, ¿sí? Entonces, les decía, en este pasaje podemos ver una ilustración de una fe que salva, ¿sí? Y esta es la segunda ocasión que el Señor reconoce la gran fe de las personas. ¿Te acuerdas? Primero la del centurión y ahora la de esta mujer sirofenicia, ¿sí? Entonces, y dice la palabra del Señor que esta mujer perseveraba, estuvo allí clamando al Señor para que Él atendiera su necesidad, ¿sí? Y dice en la escritura allí, en el verso 23, pero Jesús no le respondió palabra, ¿sí? ¿Tú crees que Jesús siguió caminando y esta mujer siguió tras de él clamándole, diciéndole, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, ¿sí? Y el Señor se continuó, ¿verdad? Como que le ignoró. ¿Tú crees que el Señor es capaz de ignorar a alguien que tiene el corazón contrito y humillado delante de él? Esta mujer tenía su corazón contrito y humillado, le reconocía, sabía que que Jesucristo era su única oportunidad, era su esperanza. No había nadie que pudiera quitar de ella ese dolor, esa angustia de ver a su hija en la condición en la que se encontraba. Dice la Escritura, pero Jesús no le respondió palabra, ¿sí? Y entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros, ¿sí? Y Jesús hace ver a sus discípulos cuál era su prioridad, ¿sí? Pero el tener una prioridad no significa que no podamos atender otra situación. Y él les dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Ubicó a los discípulos. Primero tenemos que evangelizar, primero tenemos que llegar
al pueblo para el cual para el cual mi Dios me mandó, ¿sí? Pero para escuchar esa expresión a la sirofenicia, ¿verdad? Haz de cuenta que fue una cachetada. Entonces, cuando ella lo escucha, ¿verdad? Viene y le dice, entonces ella vino y se postró ante él, ¿sí? Se postró, se inclinó, se humilló delante de él y puso su rostro a tierra y le dijo, Señor, socórreme. ¿Sí? Esa expresión de angustia, esa expresión de necesidad que ella tenía una necesidad muy grande. Perdón, ¿sí? Y entonces dice dice, socórreme. Y respondiendo a él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿sí? Tal parecía que era una expresión despectiva. Pero ¿sabes qué estaba haciendo el Señor? Probando la fe de esa mujer, porque Él conocía la angustia que había en su corazón. Pero también sabía el Señor que tenía que ayudarla para que aprendiera a confiar, no solamente en ese momento, sino para que ella pudiera tener una vida de confianza siempre. Y le dijo, ¿sí? No es bueno echar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no estaba pidiendo una barra de pan, estaba pidiendo las migajas que podían caer de la mesa que el Señor estaba poniendo para los judíos, para el pueblo de Israel. Dijo, yo puedo comer esas migajas, porque yo quiero decirte, las migajas que puedan caer de la mesa del Señor son migajas que tienen poder y son migajas que tú puedes recoger si eres humilde. ¿Sí? También yo te puedo decir, no necesitas recoger migajas, puedes sentarte a la mesa porque el Señor te está invitando a su mesa. Esta mujer estaba, hermanos, clamando, diciendo, ¿sabes qué? Yo te conozco, yo sé que tú eres el hijo de David, yo sé que a David se le prometió un hijo que iba a reinar por siempre y ese hijo eres tú, ¿sí? Entonces, ella no demanda nada, al revés, viene buscando misericordia que no merece. Yo te digo, el arrepentimiento es acompañante inseparable de la fe. Ella sabía que los dioses en los cuales había creído anteriormente no tenían poder, pero vio delante de él al autor de la vida y lo reconoció y se humilló delante de él. Yo te digo, ¿sí? No hay una fe verdadera en Cristo que no esté teñida de arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento van juntos, van de la mano. La mujer tiene gran confianza, tiene una esperanza en que Él tenga misericordia de él, ¿sí? Y tener fe, ¿verdad? Tener fe, tener confianza implica tener también arrepentimiento. Y le dijo, no soy digna, pero ten misericordia de mí. Le llama y le reconoce como rey y le trata con tal reverencia, ¿verdad?
que Jesús se impacta, se agrada de la actitud de esta mujer. Nosotros, los cristianos, tenemos que cuidarnos de cómo tratamos el nombre de Dios o el nombre de Jesús. A veces lo hacemos de manera irreverente. Cuidado, tengamos mucho cuidado de no tomar su nombre en vano. Los impedimentos que Jesús puso a esta mujer, ¿sí? Jesús le puso algunas barreras, ¿sí? La estaba probando. Jesús jamás rechazó a nadie ante una petición de misericordia. Dice la Escritura, no le responde palabra, ¿sí? ¿Es acaso que Jesús no entendía? Claro que sí entendía. ¿Es que acaso Jesús no veía la fe y la necesidad de esa mujer? Claro que sí lo hacía, porque Jesús es Dios. Él sabía el dolor y la fe que tenía esta mujer. Y Jesús la estaba probando. La mujer ni siquiera había traído a su hija. Ella sabe que Jesús tiene poder para sanar aún de lejos. Lo recuerdas cuando en el caso del centurión, en referencia a su criado, lo sanó de lejos. Ni siquiera el esclavo vio a Jesús, pero la fe de este hombre, ¿verdad? La confianza de este hombre en Jesús, ¿verdad? Fue lo que hizo el milagro. Y eso es lo que va a ser el milagro en la vida de cada uno de nosotros. La confianza de saber que Él a ninguna de sus palabras ha faltado, ¿sí? Ella, en el caso de la sirofenicia, sabe que Jesús tiene poder para sanar aún a la distancia. Sin embargo, vemos a Jesús que permanece en silencio. ¿Por qué no dijo nada? Jesús estaba cansado de tanta superficialidad, de tanta fe falsa, de que la gente consiguiera lo que quisiera en cuanto a los milagros que necesita y luego marcharse. ¿Te acuerdas de los leprosos? De 10, solamente uno regresó. Ella, en cambio, reaccionó con adoración y con humildad. Se postró ante Él, literalmente, se postró hasta el suelo con el rostro tocando el suelo en señal de adoración, de reconocimiento y de humildad. Hay una dependencia absoluta de ella para con Él, porque Él es su única esperanza. Y esa la caracteriza, ¿verdad? Que en ella se alberga una gran fe. Y ahora Jesús le pone otra barrera. Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perrillos, ¿sí? Jesús está intentando ayudar a esa mujer. Claro que está intentando ayudarla para que aprenda a actuar en lo sobrenatural. Su necesidad es mayor que la calificación que Jesús le dio, ¿sí? Y ella no se hunde, sino que contesta, sí, Señor. Pero hasta los perrillos comen migajas de las mesas, que caen de la mesa de sus amos. Ella es persistente. Esta es otra de las características de una gran fe. Es ser persistente, no se desanima, ¿sí? En las primeras de cambio. Podemos ver la fe de Abraham. ¿Cuántos años pasaron para poder recibir la promesa que el Señor le dio en referencia a su descendencia? No se desanimó, se mantuvo en fe. Y esta mujer no discute, acepta ese orden. Primero los judíos,
pero después de los judíos, los gentiles. Ella es gentil. Por eso admite que puede comer de las migajas que caen de la mesa. Las promesas y el plan de salvación hechas a Israel tienen una aplicación sobre los gentiles también. Y por eso es que ahora tú y yo, por fe, somos parte de ese pueblo. Es interesante que los dos, o sea, tanto el centurión como la mujer, ninguno era judío, sino eran gentiles. Esta mujer no está en el pacto, es una pecadora pagana. Ella viene sin derechos ni privilegios. Lo contrario que los judíos se decían, somos hijos de Abraham, somos hijos del pacto. Ella está desilusionada de sus ídolos porque no pudieron hacer absolutamente nada por su hija. Por lo tanto, ella viene a Jesús creyendo en su corazón que Él puede ayudarla. Jesús le dice que su fe era grande. ¿Por qué? Porque tenía tan poco conocimiento sobre lo cual podía construir su fe, en donde se podía basar su fe, en donde se podía recargar su fe. En otras palabras, era una pagana, era una mujer que estaba fuera del pacto, de la ley, de las escrituras, y en una región fuera de Israel. Por lo tanto, basada en la cantidad de información que tenía su fe, era muy grande. No como los judíos que tenían todo, las promesas, tenían el conocimiento de la palabra, tenían a los profetas y no fueron capaces de creer en Él. Hay personas con mucho conocimiento de la palabra y otras con muy poco. Y yo les quiero preguntar, querido hermano, querida hermana, ¿cómo es tu fe? Conocimiento no significa victoria. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes tenían mucha fe y sin embargo no pudieron recibir porque no fueron capaces de creer. Esta es la diferencia entre una gentil que con un conocimiento limitado fue capaz de creerle a Jesús. En esa gran fe de esa mujer hay un elemento de arrepentimiento. Allí en Primera de Tesalonicenses 1:9, Pablo les dice, se convirtieron de los ídolos a Dios. Eso es dar un giro de dirección. Y eso fue lo que esta mujer hizo. De sus ídolos se giró al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al dador de la vida. Ella gritaba, ten misericordia de mí. ¿Qué significa misericordia? Aquí estoy a pesar de que no merezco nada. El que busca misericordia tiene un sentido de dignidad. Date cuenta que tú y yo, sin Jesús, no podemos recibir nada, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad? En las Escrituras, ¿verdad? Cómo el Señor le dice a ella, y en el verso 26 le dijo, respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, haz de cuenta que Jesús dijo, me ganaste, te voy a dar lo que necesitas. Cuando tú le crees, cuando tú te humillas, yo te digo, te ganas el corazón de Cristo. ¿Y sabes qué va a pasar? Te va a dar lo que necesitas. Mira, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer,
grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sí? Te digo, dice que ella regresó a su casa y encontró a su hija sana, sentada, tranquila, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Y sabes quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Y todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido. ¿Sí? Yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu fe? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta palabra, si las migajas pudieron hacer un milagro, ¿verdad? El milagro de sanar a esa muchacha, como ahora que estamos viviendo esta circunstancia y que nos está generando muchos problemas, porque no solamente es reclusión, nos está generando problemas económicos, nos está generando problemas de comunicación, nos está generando muchas situaciones, hermanos. ¿Cómo crees que si tú tienes fe, tú recurres a esa palabra, cómo crees, ¿verdad?, que Dios no te va a ayudar? Allí, en tu casa, inclina tu rostro y vamos a decirle al Señor: gracias, gracias Señor, porque Jesucristo, que es la palabra viva, habita en mi corazón y no tengo temor de lo que me pueda pasar, porque tú estás conmigo. Tú prometiste que donde quiera que yo fuera, tú estarías, Señor. Gracias porque me has rodeado con tu sangre y me has cubierto, Señor, de todos los peligros que significa esta crisis que vivimos, Señor. También te doy gracias, Señor, porque he de fortalecerme en tu palabra para superar todos los problemas emocionales que se están surgiendo de esta crisis, Señor. Tú eres mayor que todos los problemas. Señor, en este momento te pido por mi corazón, por el corazón de mi marido, por el corazón de mi esposa, por el corazón de mis hijos, Señor, para que sus ojos no se aparten de ti, porque solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra hermosa en donde esta mujer nos dio una enseñanza de lo que es tener fe y de lo que significa perseverar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás dirigiendo y sabemos que tú perdonas todas aquellas faltas que tenemos contra ti, porque la sangre de Cristo, tu Hijo y nuestro Salvador, nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu dirección y por la gracia, Señor, que tú derramas sobre nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Señor, aquí estamos, siguiendo tus huellas, siguiendo tus pasos. Queremos vivir así. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún de pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. El otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará. Nuestra barca hizo aguas tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano. No
aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre por la fe, aquí estamos. Aquí estamos, los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente. El tiempo y lugar está, aquí estamos. Nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos ante miran caminando. Casi, casi te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti. Nuestra boca hizo aguas tantas veces en la noche, y si no subió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, Señor, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Ante ti, Señor, estamos de pie. Te seguiremos hasta el fin, Señor. Gracias, Padre. Lugar de bendición, gracias por estar otro día más con nosotros. Espero que tu vida haya sido bendecida. Espero que hoy el Señor haya hablado a tu corazón. Y hoy quiero leerte un versículo. Está en 2 Corintios 9, 7 y 8 y dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Hoy Dios quiere que tú puedas exaltar su nombre también a través de tus ofrendas y de tus diezmos. Evidentemente hoy no puedes salir y dejarlos en el templo. Sin embargo, yo quiero decirte que en este instante te están poniendo la dirección que hay que tomar para los diezmos y las ofrendas. Honra al Señor y el Señor va a honrar tu vida. Las ofrendas y los diezmos son alabanza para Dios. El que tú dispongas tu corazón para exaltar a Dios a través de esta manera también glorifica su nombre. Así es que hoy te invito para que dispongas tu corazón y vamos a orar y vamos a ser despedidos. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión. Señor Jesús, te exaltamos en esta tarde y te damos gracias porque tú siempre permaneces fiel. No importa cuán complicadas se vean las cosas, no importa qué tan difícil parezca lo que estamos viviendo hoy. Si hoy nosotros somos fieles a ti, tú vienes y eres fiel a nosotros. Queremos bendecirte con nuestras ofrendas y queremos exaltarte con nuestros diezmos, porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Te damos gracias en esta tarde por este tiempo, te damos gracias por esta reunión y te damos gloria porque has hablado a nuestro corazón. Una palabra de vida, una palabra que trae hoy una nueva esperanza a nuestra vida. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión y yo te quiero invitar para que puedas darle
me gusta o le puedas darle like a nuestras redes sociales. Te esperamos. Chao.